Hola de nuevo, bienvenidos a un nuevo capítulo de Arqueonotas, de esta nueva sección, bueno, nueva, que ya llevamos un tiempo dando, noticias relacionadas con el mundo de la arqueología. Y como siempre decimos, pues un poco que aportan información sobre yacimientos o que aportan información sobre periodos históricos que, bueno, pues que son relevantes, que son interesantes, que aportan nueva información sobre ese nuevo marco, es decir, que avanza la investigación. Un poco esa era la dinámica y es la dinámica de la sección de Arqueonotas. Hoy mismo hemos informado en nuestras redes sociales, pues bueno, que se avecinan, la verdad que los próximos capítulos del podcast de Bajo la Arena del Tiempo se avecinan pues con una serie de entrevistas muy interesantes. Y bueno, quería aprovechar esta grabación pues para comunicaroslo e informaros, ¿no?, a todos nuestros seguidores, tanto en la plataforma iVoox como en la plataforma de YouTube, para informaros de que tenemos la próxima entrevista, el próximo capítulo será la entrevista con Roberto Sáez, como ya sabéis, en el que hablamos de varios momentos de la evolución humana interesante, y que él nos dé su visión desde la perspectiva profesional, técnica y especializada que él tiene. Luego hemos ya confirmado grabación con José Antonio Solano García, director de las últimas intervenciones desarrolladas en el yacimiento arqueológico de la Solana del Zamborino, en Granada, cerca, bueno, relacionado con el marco arqueopaleontológico del yacimiento de Orce, o del proyecto de Orce, y en el que hablaremos pues de las últimas intervenciones, de cómo se organiza el marco del yacimiento, cuáles son las características fundamentales del yacimiento, qué información nos aporta, qué características se pueden relacionar con otro tipo de yacimiento, o cuáles son específicas de la Solana del Zamborino. Luego también tenemos previsto entrevista con el catedrático de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Cádiz, José Ramón Muñoz, Pepe Ramos, para los amigos, que, como bien sabéis, pues bueno, es un especialista en el marco de la ocupación neandertal en el subpeninsular, en el norte africano, y básicamente le vamos a preguntar por eso, y le vamos a preguntar específicamente sobre los yacimientos de Ardales, de Tebas, de la Cima de las Palomas, etcétera. Y bueno, la última noticia que tenemos otra pendiente, pero bueno, hasta que no haya confirmación no lo vamos a plantear, pero sí tenemos ya confirmación de que ya para el año que viene tenemos previsión de poder entrevistar a Antonio Rosas, director del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, y bueno, y miembro del CSIC, y bueno, Antonio Rosas, o sea, a nivel top de investigación sobre el marco de la evolución humana en nuestro país, miembro de equipo de Atapuerca, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad que estamos súper ilusionados, súper, bueno, pues emocionados con esas nuevas entrevistas que tenemos en previsión, y que, bueno, que sin duda van a aportar una información, y que yo creo que para nuestros oyentes y nuestros espectadores en las distintas plataformas, pues es muy interesante, y sobre todo con el objetivo siempre, ¿no?, con el objetivo de
aportar documentación, aportar información, aportar conocimiento, intentar llegar al máximo posible de personas y por lo tanto a la sociedad, transmitir o trasladar ese aporte científico que conlleva la disciplina arqueológica y desde una perspectiva social en ese pilar último de la difusión y de la puesta en valor del conocimiento, acercarlo a la sociedad. Y ese es el objetivo que nos hemos marcado. Y como parte de ese objetivo, pues la sección de Arqueonautas. Bien, en este capítulo de Arqueonautas 6, es verdad que tenemos, como siempre, hay un montón de noticias muy interesantes sobre la arqueología y sobre, bueno, la verdad que últimamente muy interesante sobre procesos evolutivos, está en auge, podríamos decir, el conocimiento, la información, la entrevista, perdón, la noticia sobre evolución humana. Y bueno, traemos cosas sobre evolución humana, también traemos arqueología romana en Valencia, también traemos megalitismo, una parte de la prehistoria reciente muy interesante. Traemos continuidad, que eso ya también es una de las cosas que vamos a relacionarlo con los capítulos anteriores del podcast, que bueno, como bien sabéis, pues ya el capítulo 7 versaba sobre el post-erectus, es decir, esa fase ya cuando ya Erectus está expandido por toda Asia y por todo Eurasia, ¿no? Llegando inclusive, pues bueno, como bien sabemos, con la documentación de Barranco León, Cima del Elefante, ¿no? Pues con una perspectiva en Europa occidental ligada, ¿no? a ese linaje, ¿no? Bien, pues comenzamos con una noticia que aparece en National Geographic de noviembre de 2025 sobre un sorprendente estudio de nuevas pistas sobre la evolución humana. Como siempre, la dinámica de neandertales versus Homo sapiens. Si bien es cierto, que ya lo veréis en el próximo capítulo con Roberto Sáez, los titulares de la prensa hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si bien es cierto que evidentemente el periodismo, como ya dijimos en el primer capítulo de este podcast, el periodismo no llega digamos, a interpretar o analizar, sino que, bueno, marca, y evidentemente para marcar o para lanzar el mensaje necesita un titular que enganche, ¿no? Entonces, claro, un sorprendente estudio da nuevas pistas sobre la evolución humana. Los neandertales no desaparecieron realmente. Bueno, un poco ya llevamos tiempo en este podcast hablando, ¿no? Y bueno, ya lo sabemos, que al fin y al cabo no todo, la evolución humana no es lineal, la evolución humana es tejida en red, ¿no? Ni siquiera ramificada o arbórea, sino en red. Y por lo tanto existe la interrelación, hibridación, mezcla, especiación de algunos linajes, ¿no? Y evidentemente neandertales y sapiens, como bien, vamos, independientemente de lo que desde el año 2010 con el... A ver si se ve bien. No sé si se ve bien. Ah, vale. A ver. Bueno, el libro de Carler Loeza Fox, la Loeza Fox, de Palabras en el Tiempo, de la lucha por el genoma neandertal, es decir, desde que en 2010 se publicó la investigación y los estudios que se habían llevado en el Max Planck alemán, el Instituto Max Planck, con el fenómeno neandertal, con Svante Pavo, etcétera, en la cual, pues bueno, parte de las muestras eran o pertenecían a los neandertales de la cueva del Sidrón, de Asturias. Pues bueno, daba pie a entender la necesidad de llegar a plantear nuevas propuestas, nuevas hipótesis sobre cuál fue el proceso definitivo, digamos, de extinción de los neandertales. Y se veía como, pues bueno, pues que hubo una hibridación, hubo una mezcolanza y parte
digamos, del genoma sapiens, pues estaba imbuido por un tanto por ciento de genoma neandertal, sobre todo en poblaciones europeas, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, ¿no? Eso da pie a que realmente no fue una extinción dramática o una extinción, podríamos decir, convulsa, drástica, sino que progresivamente se fue generando el nuevo linaje mezclado entre ambos y por lo tanto parte de su genoma se incorporó al genoma sapiens, ¿no? Al genoma de los nuevos individuos resultantes, ¿no? Y sobre todo, cuando ya entra de lleno, a partir ya de 2018, el marco denisovano, ¿no? Cuando ya aparece dentro del marco denisovano también, es interesante ver cómo se relacionaban entre los denisovanos y los neandertales y con ello entre medias los sapiens, ¿no? Es muy, muy interesante. Bien, en este nuevo estudio que se publica en la revista Nature Scientific Reports, refuta una teoría evolutiva muy extendida, aunque sujeta a debate. Los neandertales se extinguieron. Vale. En este caso, los investigadores plantean que no llegaron a desaparecer, ¿vale?, por completo, sino que fueron absorbidos genéticamente por el Homo sapiens. Un poco el escenario que estamos planteando siempre, ¿no? Y que realmente se ha confirmado con el marco evolutivo y genético que desde 2010. Un escenario que sugiere que ambas poblaciones se mezclaron durante miles de años hasta diluir por completo la identidad genética neandertal. El trabajo liderado por la doctora Andrea Amadei y su equipo de la Universidad de Roma, Tor Vegata, emplea un modelo matemático que evalúa cómo la convivencia prolongada entre neandertales y humanos modernos pudo conducir a una fusión progresiva de sus genes. Según plantea la investigación, este proceso habría requerido de un intervalo de entre 10.000 y 30.000 años y se habría producido en Eurasia. No aporta nada nuevo, es decir, ya lo sabemos. Sin embargo, es verdad que lo que aporta nuevo es el marco, digamos, estadístico, empírico, en cifras y números, ¿no?, podríamos decir. La evidencia, según el análisis de ADN disponible en la actualidad, el marco, a ver, la población es europea, y ascendencia no africana, evidentemente, conservan entre el 1 y el 4% de material genético neandertal. Vale, esa huella que apoya la idea de que la desaparición de los neandertales no habría sido un proceso abrupto, ¿vale?, que es un poco lo que realmente... Una de las cosas que le preguntaremos a Antonio Rosa también, ¿no?, que yo creo que es muy interesante y que acogeremos de su libro El género de la evolución de Homo sapiens, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de genética evolutiva, sobre todo relacionado con el marco de Neandertal, hay que tener en cuenta eso, es decir, al igual que hemos visto que los denisovanos se entremezclaron con los neandertales, evidentemente los sapiens se entremezclan con neandertales e inclusive a posteriori con otro tipo de linaje que, bueno, que realmente el resultado es el hombre anatómico moderno, el hombre anatómicamente moderno, el sapien, que en Europa, sobre todo cuando hablamos de Europa, ¿vale?, cuando hablamos de este tipo de vinculaciones genéticas, estamos exclusivamente hablando de Neandertal, de Europa, precisamente porque Neandertal, su marco territorial estaba vinculado a Eurasia. Bien. Un marco alternativo. Las simulaciones citadas anteriormente parten de la tasa de natalidad de las comunidades cazadoras-recolectores actuales para estimar cómo pequeños grupos neandertales pudieron quedar diluidos dentro de la población humana, es decir, la absorción de esos grupos reducidos, porque una de las características que fueron menguando, digamos, la población neandertal es un poco la ausencia de expansión reproductiva. Eso genera que entre la endogamia y la reducción poblacional, pues claro, prácticamente el marco, digamos, expansivo genético se va reduciendo
y da pie a que la necesidad sea la incorporación de nuevas poblaciones procedentes ya en este caso de los cromañones o homo anatómicamente modernos. Bien, eso sí, los propios autores reconocen en el estudio que a pesar de tratarse de una hipótesis coherente, hay ciertas limitaciones que requerirán más esfuerzos para su confirmación definitiva. Como todo en ciencia, no podemos dar pie a casos, a marcos dogmáticos, ¿no? Y yo creo que esto es muy interesante. Y una de las características que más a mí personalmente más me apasiona del marco evolutivo es precisamente eso. Como no se puede dar por sentado algo, no se puede dar por definitivo un aspecto que tengamos o que hayamos obtenido. ¿Por qué? Porque puede aportarse un nuevo yacimiento, puede aportarse un nuevo material, puede aportarse una nueva técnica, una metodología que aplicada nos dé un nuevo resultado. Sin embargo, si es verdad que con lo que tenemos, ahora mismo la hipótesis es esta, ¿no? Y esto es más que interesante. Así que, aunque los neandertales como tal desaparecieran, este estudio afirma que no pueden considerarse extintos. Al fin y al cabo, llevamos parte de su ADN dentro. Y es un poco, a mí que me gusta mucho la foto de este cráneo, es espectacular. La diferencia, por ejemplo, con el cráneo posterior, ¿no? de Sapiens, ¿no? Ese mentón, la característica fundamental, una de las características de la mandíbula Sapiens. Bien, una noticia, bien, pues, de una nueva dinámica investigativa muy interesante y que aporta, pues bueno, pues nuevos datos empíricos que avalan, digamos, la idea o la hipótesis ahora mismo mayormente defendida por el marco académico internacional. Bien, nos vamos a Biznar, a Granada, y quiero aprovechar este marco para felicitar a don Francisco Carrión Méndez y a todo su equipo porque la labor que están desarrollando en el barranco de Biznar, en el barranco de los Pozos, es espectacular. No solamente porque formara parte de su equipo desde el año 2016, sino porque, bueno, precisamente la primera intervención que se hizo en 2013 la dirigí yo en el barranco, donde pudimos confirmar la presencia de inhumaciones colectivas e ilegales en el barranco de los Pozos, y con posterioridad pues el equipo de don Francisco Carrión pues lleva desde el año 2021, si no recuerdo mal, con una financiación por parte del Ministerio de la Presidencia de Memoria Democrática del Gobierno de España y la autorización de la Junta de Andalucía, las distintas campañas que están desarrollando. Hasta el día de hoy quiero recordar que han exhumado un total de 160 o 120, 160 individuos, de los cuales ya llevan identificados, creo que en torno a dos decenas, una cosa así, aproximadamente. Bien, pues volvemos de nuevo a confirmar, digamos, los resultados tan positivos que desde el año 2013 se dieron a nivel arqueológico en Biznar, y con los nuevos restos identificados de Carmen Rodríguez Parra, Francisco Soriano López, José Raya Hurtado y José García Esteban, pues se confirma claramente la importancia disciplinar que tiene la arqueología forense en el marco de los crímenes de lesa humanidad y de la identificación forense de víctimas de violación de derechos humanos, ¿no? Es fundamental entender el marco en el que se relaciona las fosas comunes de Vina o el barranco de Vina, enmarcado en una cronología posterior al 18 de julio, con el golpe de Estado de los sublevados militares, la detención ilegal por parte
de estos sublevados y sus órganos paramilitares, como eran falanges y órganos militares, la detención ilegal, el encarcelamiento sin juicio y sin marco jurídico al respecto, la tortura y la ejecución extrajudicial en el Barranco. Claramente aporta, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista arqueológico forense, se demuestra con los hechos empíricos digamos, la tipificación del delito de crimen de lesa humanidad, que es la desaparición forzada. La desaparición forzada entra de lleno en un marco jurídico a través desde la cláusula Martens a finales del siglo XIX y enmarcado en un derecho internacional consuetudinario, que es el derecho de la guerra, sobre todo relacionado con la no afección por parte del marco bélico a la población civil, ni las infraestructuras sociales, infraestructuras civiles. Además, el propio Código Penal de la época, ¿no? Del año 32, el Código Penal establecía la pena con respecto a la detención ilegal y a la ejecución. Por lo tanto, estamos ante crímenes de lesa humanidad que no prescriben nunca, y que el propio derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, confirma en su digamos, configuración jurídica, tipificación y la obligación por parte de los Estados de la investigación, la documentación y evidentemente la resolución jurídica definitiva. El equipo ha identificado hasta el momento a 11 de los 166 personas asesinadas y recuperadas en el Barranco de Biznar, desde el inicio de los trabajos en 2021. Fue ese año cuando se inició el proyecto Barranco de Biznar, Lugar de Memoria, financiado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Junta de Andalucía. El equipo responsable recibió precisamente el pasado 26 de noviembre la medalla de oro de la provincia de Granada y se encuentra en la actualidad en el proceso de exhumación de la fosa de mayor envergadura localizada hasta la fecha, la que fueron arrojados en torno a 20 personas. ¿Cómo se distribuye el barranco? El Barranco de Biznar se distribuye en pequeñas, digamos, vaguadas procedentes de la sierra, ¿no? Y aprovechan esas vaguadas con una deposición arenosa y limosa procedente de la conjunción geológica de la montaña. Entonces, claro, esa deposición va acumulándose en esas vaguadas. Son espacios, digamos, de fácil relleno, ¿vale? De terroso y arenoso, en el cual aprovechan para excavar las fosas. Las fosas son fosas colectivas que abarcan más de 5 individuos, porque estaríamos hablando entre individuales, múltiples y colectivas. En este caso son colectivas, más de 5 individuos. Con una deposición aleatoria, con una intencionalidad de ocultación del espacio funerario, con una irregularidad a la hora de su digamos, adscripción e inscripción a nivel administrativo, etcétera, etcétera. Es decir, lo que viene detallándose en el marco del protocolo de Estambul, etcétera, etcétera, como dentro de las desapariciones forzosas, como el modus operandi de la desaparición forzosa, ¿no? Y por lo tanto, claramente vinculado a la tipificación delictiva. Además, se recuperan los materiales arqueológicos procedentes de las víctimas y que a día de hoy conforman, digamos, una batería de datos y documentación necesario para su identificación, ¿vale? Y a la vez aportan información sobre la época, la cronología, modelos funcionales sociales, económicos, culturales de la época. Y digamos, pues, en homenaje
a las 4 víctimas identificadas y que se entregarán a sus familiares después de más de 80 años de olvido. Carmen Rodríguez Parra, propietaria de la taberna Carmela, de 52 años y afiliada a la CNT. Francisco Soriano López, trabajador del campo, de 46 años y fundador del sindicato El Porvenir y de la cooperativa La Milagrosa. José Raya Hurtado, tipógrafo de 65 años, miembro de la logia masónica Alhambra, afiliado a UGT y a la Sociedad Obrera Provincial. Y José García Esteban, maestro de 25 años y miembro de UGT. Son los nombres y biografía de los 4 últimas personas identificadas por el Grupo de Trabajo de la Universidad de Granada, Universidad de Memoria en el Barranco de Birna. Está claro, ¿no? Está claro que al igual que las otras víctimas, como son Francisco de Águila Rodríguez, Marcelino Gámez Garzón, Eloísa Martín Cantal, Juan de Dios Adarve López, Antonio Rosales Ruiz, Fermín Roldán García y Francisco Ruiz Guiraun, estamos hablando de población civil. Y ahí está la clave para entender que las cronologías de sublevación, golpe de Estado, detención ilegal, secuestro, tortura y sobre todo ejecución extrajudicial, porque la gran mayoría del análisis antropológico aportan una clara vinculación con una ejecución, es decir, un tiro en la nuca más que un fusilamiento, un pelotón de fusilamiento. Eso genera, o podríamos decir que desde el marco antropológico, el grueso del porcentaje de traumatismo violento por arma de fuego en el marco óseo, tanto es que postcraneal como craneal, se relaciona, podríamos decir, en un amplio porcentaje vinculado al área del cráneo. Por lo tanto, existe una clara vinculación empírica hacia la ejecución por tiro en la cabeza. Claramente tipificado como ejecución extrajudicial y por lo tanto formando parte del marco tipificativo de la desaparición forzosa. Sin duda, una de las labores actuales más interesantes y diría necesarias en nuestra comunidad y en nuestro país con respecto a, no solamente desde el punto de vista de derechos humanos, sino desde el marco académico y disciplinar, la necesariedad de que la arqueología forense se tenga como una de las principales disciplinas enmarcadas en el marco forense de los derechos humanos. Sin salir de la provincia de Granada, otra de las noticias que nos ha llamado la atención, que ya viene con una precedencia anterior por un trabajo que se desarrolla en, creo que recordar, 2018-2019 por parte de la Universidad de Granada, del uso de nuevas técnicas de ortofotografía y uso de LIDAR, de láser satelital, mezclada también a su vez con prospecciones superficiales, la identificación de fortificaciones o de poblados fortificados, mejor dicho, de la edad del cobre del Calcolítico en la provincia de Granada. Y es muy interesante porque ya se documentaron varios yacimientos, como Villavieja, si no recuerdo mal, en Inayoda y Fontes, creo recordar, no me acuerdo ahora mismo, por parte del profesor Antonio Morgado de la Universidad de Granada, y también en este caso se ha documentado en lo que digamos en el entorno territorial de Gor y Gorafe, vinculado al marco, digamos, de la necrópolis dolménica o megalítica de Gorgorafe, del parque arqueológico de Gorgorafe, asociado al río Fardes, un poblado o un resto de murallas asociados con poblados megalíticos. Es verdad que claro, todo este estudio, o sea, todo lo que es la zona territorial de Gorgorafe ya desde los años 40 o 45 aproximadamente, con
Sí, es que no me acuerdo. Con el matrimonio, no me acuerdo el nombre, el apellido, un matrimonio alemán que vino a estudiar parte de los restos megalíticos, del espacio funerario megalítico de la provincia de Granada, documentó y registró y hizo un inventario sistemático de la necrópolis megalítica de Gor. Entonces, vinculado a ese espacio funerario, está claro que tendríamos que relacionarlo con los espacios de ocupación y asentamiento, es decir, si nos encontramos los espacios cementeriales, tienen que estar vinculados a espacios de hábitat y por lo tanto a asentamiento, en este caso, asentamiento amurallado de ámbito circular. Sobre todo en el terreno de Fonelas, es verdad, está documentado en el río Fardes, en el entorno del municipio de Fonelas, ¿vale? Entre Pedro Martínez, Fonelas y Gorgorafe, ¿vale? Bien, los investigadores utilizaron datos LIDAR del Plan Nacional de Ortofotografía de la Aérea, el PNOA, para poder vincular a través del Sistema de Información Geográfica, a través de modelos digitales del terreno, a aplicar diferentes filtros de visualización y con ello poder identificar elementos superficiales que pudieran identificarse con restos materiales murarios, ¿no? El objetivo era encontrar formas circulares de entre 6 y 20 metros de diámetro, coherentes con túmulos funerarios. Iban buscando marcos funerarios vinculados con esa distribución megalítica del valle del río Gorafe, ¿no? Y claro, paralelamente revisaron ortofotos históricas desde el 56 para descartar estructuras modernas, como bancales, agrícolas, etc. De 59 anomalías iniciales, este filtrado digital redujo la lista a 40 candidatos serios. Además, en la zona 2, el LIDAR reveló unas alineaciones concéntricas en una colina que sugerían la presencia de asentamientos amurallados. Equipados con software, etcétera, etcétera, acudió al campo porque, claro, este tipo de prospecciones o de uso de prospecciones LIDAR tiene que estar apoyado con las denominadas como prospecciones arqueológicas superficiales, ¿no? Que son tramitadas a nivel de las delegaciones territoriales de cultura a través de una declaración de responsabilidad y con la autorización vinculada a la delegación territorial, el control por parte del marco administrativo, pues bueno, se realiza la supervisión y digamos, la prospección superficial de los terrenos. Y entonces, claro, digamos que con primero esa documentación vía satelital a través del LIDAR, con esa planimetría exportada y en el terreno, es más fácil poder identificar las estructuras. Por eso, se han verificado entre 2024 y 2025 esos 40 puntos, verificando total algo poco común entre estudios que suelen muestrear solo una parte. Fue posible gracias a la precisión de la preselección digital. En el campo confirmaron de los 40 iniciales 20 estructuras arqueológicas positivas, con fragmentos de cerámica decorada en el cerro denominado como Cerro Leal, ¿vale? Entre ellas 13 son túmulos donde no se ven estructuras internas, 3 son estructuras ortostáticas, piedras hincadas, que forman parte de cámaras megalíticas. Eso hay que identificar, que me imagino que los compañeros de la Delegación Territorial de Granada estarán trabajando en ello. Vamos, básicamente porque pasan a denominarse o a protegerse como figura de monumento, como bienes de interés cultural, por la disposición adicional octava de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz. Precisamente porque las cámaras, los túmulos forman parte de esas características del megalitismo andaluz que la propia legislación protege a través de la disposición adicional. 3 son estructuras indefinidas
con acumulaciones de piedra y una es el negativo de una cámara saqueada, es decir, también tenemos expoliaciones de esas cámaras funerarias. Esto supone una tasa de acierto del 50% en las predicciones digitales, un porcentaje muy elevado en este tipo de trabajo. Muy interesante. La sorpresa mayor llevó al verificar la anomalía de la colina. Allí no solo confirmaron la existencia de muros concéntricos de mampostería, sino que documentaron un auténtico poblado fortificado de la edad del cobre, Cerro Leal. Recogieron en superficie molinos de mano, cerámica, incluido un fragmento decorado en el estilo campaniforme, herramientas mineras como martillos e incluso mineral de cobre. El asentamiento parece haber estado defendido por hasta 2 líneas de muralla, incorporando elementos de refuerzo que tal y como describe el estudio. Sin duda, o sea, la nueva documentación de un yacimiento a través de este nuevo o de estas técnicas o nuevas metodologías que ya llevan tiempo utilizándose y que bueno, que confirman y reafirman que el uso de estas nuevas tecnologías aporta una documentación y una información muy interesante que a su vez genera patrimonio y genera, por tanto, la protección y la salvaguarda de nuestro patrimonio histórico, como bien sabemos ya que tanto esta estructura en cámara y túmulos como el propio recinto está ya protegido por el marco normativo. Sin duda, volvemos a aportar, gracias a esta nueva uso de técnicas LIDAR y las prospecciones y apoyadas en prospecciones arqueológicas superficiales, pues la nueva documentación de yacimientos arqueológicos y de nuevos bienes de interés cultural y, en definitiva, pues patrimonio que es de todos. De Granada nos vamos a Valencia, donde ha aparecido un tramo de la muralla romana en pleno centro. Importante, ¿por qué? Porque, como bien dice el titular, define o redefine los límites de la Valentia romana. Es digamos, son las cimentaciones de la muralla monumental de época republicana y que se asocian básicamente a finales del siglo II a.C. Como bien sabemos, tras la victoria por parte de Escipión el Africano de la Segunda Guerra Púnica, Roma, el Senado, la Roma senatorial, la Roma republicana, obtiene el control de Hispania o de la península ibérica. A partir de ahí, aquellas ciudades que tenían cierto, podríamos decir, bagaje urbanístico, como son mayormente ciudades que provienen de colonias púnicas o colonias fenicio-púnicas, pues se reorganizan desde un punto de vista urbanístico ya asociado al marco romano y se modifican, generan nuevas perspectivas de control y de defensa a través de la creación de espacios amurallados, tanto que amplían nuevas partes del marco urbano de la ciudad como refuerzan las ya construidas. Y parte de estos restos confirmarían, digamos, este marco cronológico e histórico en el que se encuentra. Redefine los límites de la ciudad fundacional, la Valentia romana, y el equipo dirigido por María Serrano de Semarc ha dado con un tramo de 7 metros de la primera de las 3 murallas que tuvo la ciudad de época romana. Se trata de un potente muro construido con sillares de piedra de 3 metros de anchura, que fue localizado en la intervención arqueológica previa a las obras de una tienda de muebles de diseño. Como siempre, la arqueología preventiva, sobre todo cuando la arqueología preventiva se desarrolla en conjuntos históricos o en ciudades históricas, siempre va a aportar información novedosa, porque, primero, la gran mayoría de esos espacios arquitectónicos o urbanos no se han excavado con disciplina arqueológica actual y por lo tanto la información que nos puede aportar es súper importante. Y segundo, porque
dependiendo de la ubicación de la intervención, el aporte de información puede detonar nuevo conocimiento acerca digamos, del proceso diacrónico de asentamiento y ocupación de la propia ciudad, como es el caso que ha pasado en Valencia. Se data cronológicamente en torno al siglo II, debido sobre todo a que la Valencia romana se funda en el 138 a.C. Por lo tanto, primero, pasan a ser ya, al ser muralla, por el decreto del 22 de abril de 1949, bien de interés cultural por Ministerio de Ley, por lo tanto ya pasa a ser una protección, ya pasa a ser protegido. Y luego, sobre todo, la protección va a llevar una información, porque claro, no es solamente el local en el que se excava, sino que, como bien se ha confirmado, la continuidad de dicha estructura se asocia en los perímetros de los otros espacios colindantes a nivel de inmuebles. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a partir de ahora no solamente se va a establecer la salvaguardia y la protección y la cautela arqueológica de ese inmueble, sino también, que ya lo tendría evidentemente, y de ahí que se haya interpuesto la actividad arqueológica, pero ahora con mayor énfasis en el marco de la identificación de la muralla, ¿no? Es importante sobre todo porque se redefinen también los límites del espacio urbano y sobre todo porque abarca una importante identificación diacrónica del marco amurallado, o del marco murario de la ciudad, ¿no? Porque Valencia tiene 3 murallas: la republicana, siglo I, siglo II a.C., la imperial, siglo I, II después de Cristo, y la tardorromana, III y V, ¿no? Y entonces es importante obtener qué tipología de material constructivo, qué modelo o marco, digamos, constructivo tiene, porque dependiendo del nivel material y del modelo constructivo, podemos asociarlo a un periodo de control imperial, o a un periodo de control senatorial, o a un periodo de control privado. Y en el caso que no... Aquí tenemos una sección a través de la fotogrametría que se ha desarrollado con sillares de travertino muy bien, con muy buena factura y almohadillado, y con un potente perfil, una sección bastante potente. Es una estructura muy, muy potente que denota la capacidad administrativa de creación. Es decir, este tipo de actuaciones, este tipo de intervenciones o de obras por parte de las ciudades romanas son, como yo denomino siempre, obra pública, ¿no? Es decir, este tipo de obras, este tipo de actuaciones son obras públicas enmarcadas, en este caso, por el Senado, es decir, en este caso, por el poder máximo de la Roma republicana en el momento, ¿no? Tenemos Opus Quadratum, ¿vale? Que se construye. El Quadratum es precisamente, como se ve en pantalla, la disposición de sillares rectangulares, ¿vale? Como dice aquí, 1,51 por 0,63 por 0,52, es decir, 1,51 de largo por 52 de ancho y 63 de profundo, ¿no? De grosor, ¿no? Se podría decir. Una piedra arenisca, ¿vale? De Rocafort. Algunos de los sillares presentan almohadillado en sus caras exteriores, un acabado estético y ornamental, ¿vale? Lo que estaríamos hablando estaríamos viendo la parte, digamos, externa de la muralla, es decir, lo que se vería desde el rasante, ¿no? Podríamos decir. Y eso es lo que denota también una factura potente, porque no solamente es la rudeza de la estructura, sino el demostrar el poder de la ciudad, el poder de Roma. Ahí está la clave. Si no solamente en la propia estructura, a diferencia, por ejemplo, eso lo vemos también en ciudades, como decía anteriormente, con
con presencia anterior de época bárquida, ¿no? De época púnica, en la que a partir del siglo VI, siglo V, ciudades coloniales fenicias se amurallan a través del concepto de la ciudad o de la polis, sobre todo a través de un amurallamiento propio de la defensivo. Y entonces se utilizan también modelos constructivos potentes, inclusive se ha llegado a decir, sobre todo relacionados con el marco ibérico, porque también influyen en el marco ibérico en el interior, por ejemplo, de la comunidad autónoma andaluza, con murallas ciclópeas, ¿no? Es decir, esos grandes sillares, esos grandes almohadillados, sillares de travertino, arenisca, grandes bloques de piedra para confirmar no solamente una rudeza y una estabilidad estructural a la propio inmueble, sino también demostrar el poder defensivo de la ciudad, ¿no? Y es una características que se detalla, ¿no? Además de documentar el sistema constructivo, se ha documentado también un antemuro y acondicionamiento del terreno mediante plataformas de grava para establecer, digamos, la estabilidad estructural, ¿no? Es decir, no solamente la importancia que tiene la documentación de la propia muralla en sí, de los materiales, ¿no? De ese almohadillado, de ese opus quadratum, de ese material, de esa arenisca, de ese marco decorativo del propio, sino también todo lo que conllevaría a nivel de infraestructura de generar toda esa estabilización orográfica, espacial de la propia muralla, ¿no? Es muy, muy interesante. La verdad que es un hallazgo de primer nivel en la ciudad de Valencia, y sobre todo confirma, pues, por un lado, podríamos decir, un nuevo itinerario de esa muralla, por lo que ahora aporta nuevas dinámicas urbanísticas y de conocimiento sobre todo de protección y salvaguarda, de espacios y de conocimiento sobre todo hacia dónde va la ciudad, hacia cuáles serían los espacios públicos o espacios colindantes asociados a esa muralla, y dependiendo de la funcionalidad del material que haya aparecido. Es muy, muy, muy interesante. Sin duda, uno de los hallazgos, yo creo que actual, es muy, muy interesante desde el punto de vista romano en el marco levantino de la península ibérica, porque afianza, digamos, quizá la importancia y el interés por la propia ciudad romana, y sobre todo la importancia que genera a nivel de patrimonio, a nivel de salvaguarda, a nivel de, me imagino que lo pondrán en valor, a partir de ahora por una consolidación y una integración de ese tramo de muralla en el espacio privado que se estaba desarrollando, porque eso además aporta, bueno, pues un reclamo, ¿no?, a nivel turístico y social de conocimiento de la propia historia de la ciudad. Un muy buen hallazgo. Viajamos a Kenia, donde equipos del CENIE, del Centro de Investigación de Evolución Humana, Nacional de Evolución Humana, han documentado en el yacimiento de Namorotucunán, situado en la cuenca del lago Turkana, nuestro gran amigo lago Turkana, parte territorial de nuestra evolución, de nuestro nacimiento como especie, de los primeros homínidos, pues se ha confirmado que revelan unos 300.000 años de continuidad oldubayense. Acordaros que precisamente en el capítulo 7, en el Post Erectus del podcast Bajo la Arena del Tiempo, hablábamos de que cuando llega el marco achelense existe una perdurancia del modo 1 de la industria lítica oldubayense, precisamente por esa
continuidad, digamos, ecosistémica, que lo veíamos relacionado con el proyecto ORCE, ¿no? Vinculado sobre todo a espacios lacustres, a espacios boscosos, etcétera, etcétera, en el que por parte de los homínidos, aún teniendo el conocimiento de la fabricación de hachas de mano y del hachelense, el uso sigue siendo, el uso ordubayense sigue siendo utilizado y reutilizado, ¿no? Es muy interesante porque han documentado en este yacimiento una presencia continuada de fabricación de herramientas líticas. El análisis de dicha herramienta revela una sorprendente consistencia técnica y que hace 2,75 millones de años los homínidos ya dominaban la fabricación de utensilios de pedra afilados. Lo sabemos. Lo que sugiere que el inicio del dubayense es más antiguo de lo que se pensaba. Es muy interesante. Estas herramientas consideradas las primeras navajas suizas. Ahí no estoy yo muy de acuerdo, porque la primera navaja suiza, a ver, la primera, lo que se ha confirmado o documentado como una herramienta que no solamente tiene una función, es el hacha, el bifaz, el hacha de mano, el correspondiente a la cultura chelense, ¿no? Al modo 2. Fueron utilizadas para cortar, procesar alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. El hallazgo demuestra que los primeros homínidos mantuvieron durante más de 300.000 años una tecnología estable de talla lítica, a pesar de enfrentarse a incendios forestales recurrentes, sequía y drásticos cambios ambientales. Namorotucunam revela una historia extraordinaria de estabilidad conductual y continuidad cultural, explica David R. Brown de la Universidad George Washington y el Instituto Max Planck, autor principal de este estudio. No se trata de una innovación puntual, sino de una tradición tecnológica de larga duración. Precisamente en el capítulo 7 del podcast hablábamos de cómo en la Grandolina se había podido confirmar una presencia de talla sistemática de hachelense, es decir, del modo 2. Podríamos decir que un poco que el ordubayense sigue generándose en ciertos espacios, sobre todo el lago Turkana y en espacios donde existe podríamos decir una perdurancia de ese marco ecosistémico, modelo medioambiental, etcétera, pues esa especialización o esa continuidad sistemática de talla lítica. Yo creo que un poco podríamos decir un poco en símil con lo que hablábamos cuando hablábamos con Juanma del proyecto ORCE, ¿no? Como Fuente Nueva o Ventamicena, la industria lítica, o sea, tenemos lo que realmente aporta a nivel arqueológico el yacimiento son una industria lítica de primer nivel, con una especialización, con un marco detallado, con todas unas características fundamentales y sustanciales sobre el conocimiento de la industria lítica del modo 1 del dupayense en el yacimiento de Orce, ¿no? Y yo creo que van por ahí los tiros con respecto a este nuevo hallazgo, ¿no? La datación que se ha llevado a cabo en el Laboratorio de Arqueomagnetismo del CENIE ha sido una parte fundamental de este estudio. Hemos utilizado, como comenta Mark Scheer, técnica avanzada de datación por cenizas volcánicas, señales magnéticas en sedimentos antiguos, análisis de geoquímicos y restos microscópicos de plantas para reconstruir la evolución ambiental de la cuenca del Turkana. El resultado es un relato detallado de la relación entre tecnología y clima en los orígenes de la humanidad. Súper interesante. Este yacimiento ofrece una ventana geológica única a un mundo en constante cambio, donde los ríos, los incendios y la aridez transformaban el paisaje. El equipo también trabaja en instituciones como Kenia, Etiopía, Estados Unidos, Brasil, Alemania, India, Países Bajos, Portugal, Rumanía, España, Sudáfrica y Reino Unido. Un trabajo de campo se desarrolló bajo la supervisión de los Museos Nacionales de Kenia y con el apoyo de las comunidades locales de Danshnast y Yeret. Es interesante porque si bien es cierto que, como bien sabíamos, inclusive el próximo capítulo, el propio Roberto Sáenz nos hablará de esa tecnología lítica asociada a Paranthropus boisei, que ya lo veíamos en un arqueonota pasado, es
muy interesante porque evidentemente ese pre-oldubayense o ese oldubayense llega un momento en el que esas cronologías se van a tocar y va a haber un marco de especificación de ese oldubayense con unas cronologías seguramente mucho más atrasadas de lo que a día de hoy se entiende, y de ahí parte un poco la dinámica creo que de esta noticia, ¿no? De cómo enmarcar eso, o retrotraer esa cronología. Si bien es cierto, en Europa, también una de las características que planteábamos era cómo, desde si el ateniense se había documentado en África en torno a 1.700.000, cómo a 1.400.000, 1.500.000, en Europa occidental se sigue manteniendo el urdubayense, como cuando ya se trae ese ateniense por parte de Heidelbergensis o de Homo bodeensis en Europa, en torno a esos 600.000, 500.000 años, se mantiene, o existen yacimientos en los que se mantienen y se perdura ese marco urdubayense. En este caso, pues vemos cómo es aún mayor el uso en África de ese urdubayense, sobre todo porque se retrotrae cronología más antigua. Y es un poco lo que antes estábamos hablando, ¿no? Que la grandeza que tiene la evolución humana es precisamente que rompe tendencia con cada nuevo hallazgo, ¿no? Igual que pasa con el cráneo de Skull 1, el niño que vivió hace 140.000 años y que científicos creen que es la mezcla más antigua entre Homo sapiens y Neandertal, un poco lo que hablábamos anteriormente, un poco por relacionar, ¿no? Relacionar ese hallazgo que comentábamos al principio de este capítulo, en el que estábamos hablando de que realmente los neandertales no se extinguieron, sino que se mezclaron y fueron absorbidos genéticamente por Homo sapiens. Pues claramente este Skull 1 con 140.000 años, vemos claramente cómo el yacimiento del Monte Carmelo aporta una información con unas cronologías que, si bien es cierto que bien sabemos que la llegada de Homo sapiens a Europa occidental es en torno a, en palabras de Antonio Rosa, 45, 40.000 años, en el corredor sirio-palestino lo vemos claramente como en torno a 140.000, inclusive un poco anterior, ¿no? Entonces, claro, está claro que la mezcla o la absorción entre neandertales y sapiens es mucho anterior, y una de las características que los autores plantean con respecto a este cráneo de Skull 1, pues es claramente esa vinculación genética y por lo tanto esas características que evidencian claramente esa primera relación entre Neandertales y Sapiens, ¿no? Como bien dicen, no solo mostramos que el primer encuentro entre Neandertales y Sapiens no ocurrió hace unos 50.000 años, como se presumía, sino que ocurrió al menos unos 100.000 años antes, hace en torno a 240.000 años, lo cual es extremadamente significativo. Y yo creo que ahí está la clave. Eso es interesantísimo porque, evidentemente, cuando hablábamos, y inclusive ya lo sabíamos, que hay yacimientos en el... Yo me vayas a perdonar, pero seguiré llamando el país mal llamado Israel, con cronologías con 98.000 años, 90.000 años de primeros sapiens. Vemos claramente cómo existe ya hibridaciones anteriormente, ¿no? Como este Skull 1 de 140.000 años tiene morfológicamente características neandertal y modernas, y a nivel genético entre un 1 y un 5% digamos, de hibridación genética, ¿no? Y ahora también, para terminar, una de las características también que pues hará unas semanas que estuvimos hablando también con otros compañeros en redes sociales sobre el denominado como arte neandertal, ¿no? Nosotros es verdad que no estamos de acuerdo en denominarlo, o yo no estoy de acuerdo en denominarlo arte, porque no es arte a nivel conceptual, tal y como lo entendemos, sino más bien un uso pictórico o un uso simbólico
de pigmentos en los espacios, no solamente en cavidades, sino también en abrigos, etcétera, etcétera, con un objetivo muy concreto, ¿no? Y el objetivo de identificación de espacios, un marco identificativo simbólico vinculado a una identidad propia de Neandertal. ¿Por qué? Pues porque, a ver, existe un gran debate para si realmente fueron neandertales los que desarrollaron esos pictogramas o esos símbolos, ¿no? Pero claro, ahora mismo, partiendo de la base, y pues sí, un poco relacionado con la noticia anterior, entender que Sapiens llega aproximadamente en torno a unos 45.000, 40.000 años a Occidente europeo, al Occidente europeo, a lo que es la península ibérica, por ejemplo, nos encontramos con que las dataciones de estas pinturas, que no son de las pinturas de los pigmentos, sino que la datación al fin y al cabo es de la patina, bueno, o del el resto que cubre dicho pigmento, que es carbonato cálcico de la propia cavidad. Es decir, la datación del carbonato cálcico de esa pigmentación a través de uranatorio nos está dando unas cronologías. Por ejemplo, recordamos Ardales, sin ir más lejos, en Málaga, o Malalmuerzo, perdón, Malalmuerzo no, lo diré. Ah, no me acuerdo, ahora mismo no me sale ahora mismo. Una cueva en Extremadura. eh, bueno, no me sale. Y otra en Asturias, perdón, en Cantabria, con unas cronologías en torno a 65.000 años, ¿no? Es decir, evidentemente, si bien es cierto que sabemos que con anterioridad Homo sapiens o hombre anatómico moderno se ha hasta vinculado al corredor sirio-palestino, a Occidente a día de hoy no existe una datación cronológica sapiens eh, anterior a 45.000 años. De manera que si nos aparece este tipo de pinturas con esas cronologías de la capa que cubre la pintura, por lo tanto, como mínimo, ¿vale? Como mínimo, esas pinturas tienen 65.000 años, por lo menos en Ardales, ¿no? Que no son, vuelvo a decir, eso sí es verdad, no identificarlo como arte. Bien, ahora bien, como bien dice, el enigma de los neandertales y las pinturas rupestres ha sido el motor de la investigación de García Capin, ¿no? La investigadora. Siempre me ha fascinado la idea de que en un pasado no tan lejano nuestra especie hubiera coincidido con otros humanos similares. Su investigación se centra en dos características específicas de las pinturas más antiguas que podrían sugerir una autoría neandertal, el uso del color rojo y las formas simples no figurativas, ¿no? Es muy interesante. Yo creo que, además, eh, no solamente, eso, las Pasiegas, el Castillo, la Gama en Cantabria, la Peñacalda metido Bustillo. Vale, no solamente la capacidad de nuevas metodologías y nuevas técnicas de adaptación de este tipo de soportes pictóricos, porque ya no solamente la importancia, y como bien dice, ya le preguntaremos a Pepe Ramos, con respecto a las pinturas de Ardales y las nuevas investigaciones que se están llevando a cabo en la Cueva del Tesoro y la Cueva Victoria, aquí en el Rincón de la Victoria, en Málaga. O sea, la importancia no solamente del propio pigmento y de la propia pintura, sino también del propio soporte. Obtener una y mayor información sobre el soporte en el cual se desarrolla el marco pictórico, podríamos decirlo, es también muy interesante porque eso es lo que nos va a aportar también las dataciones, ¿no? Y es un poco lo que dice. Estas pinturas caracterizadas por su color rojo y formas simples, no figurativas, podrían datar de hace más de 65.000 años, lo que sugiere una posible autoría neandertal, dado que los humanos modernos llegaron a la región cantábrica hace solo 40.000 años, ¿no? Y eso es un poco por lo de siempre, ¿no? Intentar un poco establecer esas dinámicas de análisis y de estudio, que no dogmáticas, evidentemente. Y como siempre hemos dicho y hemos estado defendiendo, o sea, el marco evolutivo, como la ciencia en sí, ¿no? Y la arqueología también, ahora mismo tiene esta premisa, ¿no? En relación a este tipo de pintura o dataciones. Ahora mismo, con los datos que tenemos, esta es la hipótesis. Evidentemente,
lo importante es seguir estudiándolo, seguir investigando, generar conocimiento, documentar información, de manera que podamos obtener una mayor información y por lo tanto ir de una manera empírica y científica, pues demostrando, avalando, confirmando de una manera rigurosa nuevos datos. Y ahí está la clave y yo creo que es lo más interesante. Por lo que hoy en el Arqueonautas de esta semana es muy interesante todas las noticias que hemos tenido y sobre todo pues bueno, rompen tendencia, aportan nuevos datos, nos hablan de nuevos yacimientos, incorporan nuevos marcos metodológicos, técnicas y en el caso por ejemplo de la disciplina de la arqueología forense pues nuevos digamos relaciones disciplinares novedosas, ¿no? Yo creo que, como siempre, pues por nuestra parte el interés es nada más que divulgativo, haceros llegar las noticias más interesantes que consideramos de las últimas semanas en el campo de la arqueología y como siempre, pues os recomendamos pues seguir nuestras publicaciones en las distintas redes sociales y nuestros capítulos tanto en las plataformas de podcast iVoox como en la de YouTube. Recordaros que os pondremos los enlaces de cada una de las noticias en los comentarios tanto en la plataforma de podcast como en YouTube. Así que nada, ha sido un placer como siempre y hasta la próxima sección de Arqueonautas.